Muy buenas noches. El día de hoy nos correspondió el caso 3, que trata sobre el misterio del taxista desaparecido en Bogotá, un año de búsqueda y un final trágico de la materia de pensamiento lógico. Los estudiantes que integran esta explicación del caso son José Luis Ramos, la persona que les está hablando, y Kelly Joana Morachelito, de la Universidad Santo Tomás. Muy buenas noches. Como información específica, tenemos la desaparición de José Efraín Pardo, un taxista de 69 años de edad que sumió a su familia en una pesadilla que duró casi un año. La última vez que se le vio fue en diciembre de 2021 tras recoger a un pasajero en la terminal de transporte de Salitre en Bogotá. Ante la ausencia de noticias y la creciente desesperación, sus familiares emprendieron una incansable búsqueda recorriendo hospitales, morgues y cualquier lugar que pudiera ofrecer una pista de su paradero. La observación. El principal problema de la investigación fue que la desaparición y el asesinato de una persona en curso de actividades laborales, un hecho que evidencia fallas en la seguridad para conductores de servicio público en Bogotá, como las alertas tempranas, la búsqueda de infructuosas durante meses, enfrentándose a la familia a intentos de extorsión y desinformación, lo que complicó el proceso. De ahí surge la pregunta de investigación. ¿Qué factores contribuyeron a la desaparición y asesinato de Jorge Efraín Pardo? Como formulación de hipótesis tenemos cuatro hipótesis posibles. La primera es que el taxista pudo haber sido víctima de un grupo delictivo que operaría en la zona, ya sea por un ajuste de cuentas o por un robo planeado. La segunda hipótesis es una relación personal entre el taxista y el asesino, ya sea amorosa o de otro tipo, que podría haber motivado el crimen como tal. La tercera hipótesis podría que se considera la posibilidad de que Pardo fuera víctima de un homicidio. Como cuarta hipótesis, tenemos que a medida que avanza la investigación, es probable que se descubran nuevos detalles sobre la vida de Urbano y sus conexiones, lo que podría arrojar a la luz sobre sus motivos del crimen y la razón de su fuga. De ahí viene la experimentación, las etapas que pueden confirmar las posibles hipótesis. Que primero tenemos la investigación forense en el lugar del hallazgo del cuerpo. Utilizaron recursos materiales que pudieron identificar a José Pardo, el cual fueron equipos forenses para examinar el cuerpo, que se encontró en el embalse del Muño. El análisis forense permitió identificar a la víctima y así obtener pruebas relacionadas con las causas de la muerte, lo que corroboró la hipótesis de homicidio. Segundo, el análisis de cámaras de seguridad. Las autoridades competentes revisaron las cámaras de seguridad ubicadas en el terminal del transporte del Salitre, donde se vio por última vez al taxista. Esto fue la capacidad de analizar y cruzar imágenes de video que permitió trazar los movimientos del vehículo y posibles sospechosos, ayudando a corroborar una posible hipótesis de un robo del taxi. Tercero, la intervención de llamadas y rastreos de dispositivos. Estas fueron utilizadas por las eh, autoridades competentes para el rastreo y monitoreo de llamadas para intentar localizar al taxista, que también ayudó a filtrar las falsas pistas provenientes de intentos de extorsión. Eh, Cuarto, los investigadores realizaron múltiples entrevistas a familiares, testigos y otras personas cercanas, eh, para obtener pistas de la información de los posibles sospechosos o móviles. Estas entrevistas ayudaron a confirmar la hipótesis de que se había sido una víctima de un crimen. Quinto, seguimiento del vehículo al taxista. Emplearon herramientas de rastreo para buscar el robo del taxi robado, que finalmente fue encontrado en el departamento del Huila, donde el responsable había huido. Y por último, la colaboración entre unidades de investigación. La cooperación entre la Policía de Bogotá y las unidades de investigación en el departamento del Huila
fue esencial para capturar al sospechoso y comprobar la hipótesis de fuga del asesinato. Bueno, dentro del análisis de las hipótesis, tenemos que frente a la primera, el taxista pudo haber sido víctima de un grupo delictivo que opera en la zona, ya sea por un ajuste de cuentas o por un robo planeado. Esta hipótesis no es válida, ya que a las autoridades usaron tecnologías de rastreo y monitoreo de llamadas para intentar localizar al taxista, lo que también ayudó a filtrar las falsas pistas provenientes de intentos de extorsión. Frente a la segunda hipótesis, que es una relación personal entre el taxista y el asesino, ya sea de tipo amoroso o de otro tipo, que podría haber motivado el crimen, esta hipótesis tampoco es correcta, ya que la víctima y el agresor no tenían ninguna relación directa, sino que ambos eran unos desconocidos, lo cual no tenía ninguna conexión. Frente a la hipótesis 3, que puede ser que se considera la posibilidad de que la víctima Pardo fuera víctima de homicidio, pues esta hipótesis sí es válida, debido a que se encuentra el cuerpo sin vida hallado en avanzado estado de descomposición en el Valse del Muña, en Cihuaté, Cundinamarca. Frente a la hipótesis 4, que a medida que avanza la investigación es probable que se descubran nuevos detalles sobre la vida de Urbano y sus conexiones, lo que podría arrojar a la luz sobre los motivos del crimen y la razón de su fuga. Esta hipótesis sí también es válida debido a que las acciones de investigación como el rastreo forense, la colaboración interinstitucional y el análisis de pistas confirmaron que Haider fue el responsable del crimen como tal. Bueno, viene el planteamiento de las conclusiones. Como la primera conclusión deductiva. Premisa general. La desaparición y el asesinato de personas suelen ser relacionados con la interacción de factores como la vulnerabilidad de la víctima, la presencia de delincuentes en áreas específicas y la falta de medidas de seguridad. Premisa en particular. José Efraín Pardo era un taxista que operaba en Bogotá, donde existen zonas desoladas y un consenso de criminalidad. Conclusión específica de la conclusión deductiva es que, por lo tanto, que la combinación de un ser de, de ser taxista en un entorno peligroso o riesgoso y la interacción de un pasajero potencialmente peligroso contribuyó a su desaparición y asesinato. Frente a la conclusión inductiva, tenemos la primera observación que Haider Burbano Chaca abordó el taxi de José Efraín en una zona desolada. Observación 2, la falta de testigos en el área y la vulnerabilidad del taxista aumentan el riesgo de un ataque. La observación 3, que la confesión de Haider y la evidencia de su implicación sugieren un patrón de comportamiento delictivo. La conclusión general de esta probabilística es que la combinación de la elección de la víctima, el contexto de la zona y la naturaleza del pasajero contribuyeran significativamente a la desaparición y asesinato de José Efraín Pardo. Y por último, tenemos la conclusión aductiva, donde la observación 1, que José Efraín fue visto por última vez con Haider, quien mostró un comportamiento sospechoso. Observación 2, la falta de medidas de seguridad adecuada para los taxistas en áreas de alto riesgo puede haber facilitado el crimen. Y una posible explicación es que es posible que la interacción entre José Efraín y Haider, junto con el contexto de inseguridad en el que operaba, haya un factor determinante a su desaparición y asesinato. También se debe tener en cuenta que los investigadores decían que José Efraín pudo resistirse a que Haider lo robara y por eso cometió el crimen. Gracias.